Buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a tocar unos temas que tal vez van a ser un poco nuevos para algunos. Hemos estado hablando con los hermanos de la iglesia acerca de un estudio de las ofrendas, y la ciencia ha avanzado exageradamente hasta la fecha, mayormente en la salud. Ven que para todo hoy hay mucha medicina para curar enfermedades que se consideraban incurables, ahora son tratables. Fíjense que en marzo de 1970, en el hospital de Cleveland, 1970, Robert White fue el primer neurocirujano, o sea, los que ven la parte del cerebro, hizo un experimento. Se le había mutilado la cabeza a un mono y él se la quería adaptar a otro mono, y comenzó a operar. Duró 18 horas la operación y lo logró hacer. Logró que los dos monos tuvieran vida. Los dos podían ver, oler, escuchar, aún morder. Pero su experimento duró solo 9 días y ambos murieron. Hemos oído trasplantes de corazón y de cualquier otro órgano, pero el único órgano que no se puede trasplantar es el cerebro. Es el único, por completo. Han hecho trasplantes parciales, pero en su totalidad no han podido conectar la médula espinal con el cerebro. La cabeza en general. Miren, aquí tenemos el sentido de la vista, el olfato, el gusto, el oír, el auditivo. Aquí tenemos las partes más importantes para desarrollarnos en la vida. La cabeza. Qué importante es la cabeza en un cuerpo. Ya hablándolo de cualquier forma, esta institución tiene una cabeza, que es el director. Él da una orden y tienen que obedecer. Nuestra cabeza es igual. El cerebro tiene miles de conexiones a través del cuerpo, y si yo quiero decir voy a ir allá, ¿y qué tal si esta pierna dice yo no quiero ir? Obviamente que no. O sea, uno ya, como ya lo tenemos, es obvio. No nos ponemos a pensar cómo es que yo puedo, cómo puse mi mano aquí, cómo es que parpadeo. Y es el cerebro el que está transmitiendo todas esas partes para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestra vida. La cabeza. Y la cabeza es símbolo entonces de autoridad, de gobierno, de un jefe. Él es la cabeza, porque agudiza, tiene previsión, tiene un buen discernimiento, tiene algo auditivo, puede escuchar más que muchas otras partes, es más completo. ¿Y cuántos han escuchado un refrán que dice: cada cabeza es un mundo? Cada uno de nosotros nos gobernamos nuestro pensamiento. Ustedes pueden estar ahorita ahí pensando en lo que yo estoy diciendo y podrían decir a alguien: ¿será que es cierto lo que está? Vamos a googlear a ver si es cierto lo que está diciendo. Pero cada cabeza es un mundo. Otros dicen: cada loco con su tema. Todo está acá. Un pensamiento. Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, Marx y muchos de los hombres, grandes mentes que hubieron y que idearon
Todo fue un pensamiento, una idea, pero todo está en la cabeza. Ya vamos a retornar a esa parte. Como les dije, para algunos va a ser nuevo esto, tal vez no han oído tal vez acerca del tabernáculo. El Señor dijo: yo quiero vivir en medio de ellos. Si alguno sabe la historia más o menos del Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel, acampó en el desierto. Imaginen, era un desierto, no había absolutamente nada, era horroroso, calor intenso en el día, un frío tremendo en la noche. Y el Señor les dijo: se van a poner 3, 3, 3 y 3, 12, las 12 tribus, y en medio yo quiero vivir, ahí en medio yo quiero estar con ustedes. Desde la creación esa fue la iniciativa del Señor, es estar con el ser humano. Qué honor el que estar con nosotros, un Dios, un ser omnipotente. Y el Señor ahí se manifestaba, Él ahí llegaba y se manifestaba a su pueblo. Pero Él dijo algo: yo quiero estar con ustedes, pero vamos a instituir las ofrendas. Y cuando hablamos de ofrendas, alguien puede pensar ya, bueno, este mensaje se va a dedicar a dinero. No. Levítico 1 al 7 habla sobre las ofrendas y sus leyes, y no vamos a entrar en temas de esos porque es bastante largo. Pero Jesús se mencionó esta palabra, no sé si ustedes la han escuchado, pero es la palabra corbán. Corbán es ofrenda, y la ofrenda significa acercamiento, aproximarse. Eso es lo que significa ofrenda. Cuando ustedes escuchan la palabra ofrenda, no tiene que ver solo con dinero, sí es parte de, pero no tiene que ver con dinero, es con acercarme a Dios. Entonces habían 3 clases de ofrendas que nos acercaban al Señor, que los acercaban, y 2 ofrendas habían para poder enmendar o restaurar la comunicación. Si habían pecado, el Señor les había dejado 2 ofrendas para que pudiera restaurarse esa comunicación. Solo vamos a ver una, y va a ser una parte muy pequeña. Es el holocausto. Holocausto significa ascender, subir. Y habían 3 clases también de animales: del ganado vacuno, ovejuno y aves, que se podían ofrecer al Señor como holocausto. Pero pongamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La persona que ofrecía al Señor se le llama oferente. Se los digo de una sola vez para que me puedan comprender. Oferente. Llegaba el oferente y llegaba, por ejemplo, con un becerro, y estaba ahí. Aunque viviera muy lejos, él tenía, si quería acercarse con Dios, tenía que ir ahí en medio donde estaba el tabernáculo, y llegaba y hacía su fila para poder ser atendido por los sacerdotes. Todo era una liturgia, todo era bien ordenado. Los sacerdotes con los levitas agarraban el animal, lo colocaban, pero voy a ir volando sobre ese tema. Pero venía el oferente y tenía que hacer algo. Él ponía sus manos sobre la cabeza del becerro. Lo que significaba era: yo soy ese animalito, y todo lo que le pase a ese animalito me tiene que pasar a mí. Era una figura, una sombra de lo que le iba a pasar al animal. Me tenía que pasar a mí. Tomó mi lugar,
Si ustedes se fijan, ven y ponía sus manos sobre la cabeza del animal, se identificaba con él y después lo degollaba, literalmente le quitaba la cabeza. El Señor Dios se gozaba en ver todo eso, quitarle la cabeza a un animal, a ver tanta sangre. Ese era el gozo del Señor, ver esa mutilación. No, es exactamente lo que Él quería decirnos. Por eso comencé hablando sobre la cabeza, porque es el gobierno, nuestro ego, nuestro yo, mis ideas, lo que yo quiero, mis derechos. Pero lo que estaba diciendo allí, al poner las manos sobre el animalito y decir: yo soy, yo debería de estar allí, y yo le voy a hacer es cortar la cabeza y voy a dejar que Él sea quien me gobierne. Eso es lo que es el holocausto. Y hay muchas partes más, pero no voy a entrar y voy a saltarme muchos detalles. Pero algo que me motivó, creo que eso nos pasa a todos los que pasamos a predicar, que me motivó a compartir este tema, es porque estando buscando en el hebreo, el original, donde fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra cabeza es Rosh, R-O-S-H, Rosh. Tal vez aquí no se van a identificar, tal vez algunos sí, pero no sé si alguien se identifica con esa palabra. Es una palabra hebrea, obviamente estamos hablando sobre los judíos. Es el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el año, es el día número 1 del año judío. Lo que significa Rosh Hashanah es cabeza del año. Eso es lo que significa Rosh Hashanah, la cabeza del año. Pero los judíos celebran esta fiesta no para tomar, no para bailar. Ellos toman estos 2 días, y precisamente por eso es que me cautivó este tema de la cabeza, porque el 2 de octubre de este año se va a celebrar el Rosh Hashanah en todo el mundo. No solo en Israel, en todo el mundo donde están judíos y donde no hay un judío. Hay judíos en todo el mundo. Rosh Hashanah para ellos es bien importante. Son el 2 al 4 de octubre. Y están esos 10 días, el 9, 10, 11. El 11 de octubre terminan con Yom Kippur. Yom Kippur para ellos es el día de arrepentimiento. Es el día más importante para Israel. Antes del Rosh Hashanah suenan el shofar. El shofar es una trompeta antigua que era de un cuerno de un animal. Ellos la hacían sonar, y la hacían sonar 100 veces entre esos 2 días. Pero los judíos lo que toman con este día es reflexionar. Esto no es día de baile, no es día de fiesta como nosotros celebramos el año nuevo, celebrando, tomando y haciendo tanta cosa. Ellos no, ellos es para reflexionar qué fue lo que pasó este año, y si tengo que arrepentirme de algo que hice mal contra Dios o contra mi prójimo. Y eso sí voy a leerlo, porque no son palabras mías, son de los rabinos judíos. Dice que
Son unos días de balance espiritual en los que las personas realizan un examen de conciencia sobre las acciones del año que se cierra y se disponen a pedir perdón a Dios y a los semejantes agraviados. En los días previos de Rosh Hashanah, que es en lo que les hablaba, les suenan 100 veces el shofar. Interpretan el sonido como una llamada de arrepentimiento de los pecados y a la búsqueda del perdón de Dios. En el Rosh Hashanah también es un día de juicio. Durante esta fecha, Dios determina quién va a vivir y quién va a morir. Eso es lo que creen los judíos y eso es lo que sucede. Dice que Dios se detiene esos días de Rosh Hashanah y comienza a vernos a todos, a ver cómo está su creación, y dice: esta persona ya no va a agradar mi corazón, voy a quitarla. Esta otra persona, sí, esa persona se deleita en mí, yo me deleito en él, voy a darle vida, voy a concederle más años. Eso es Rosh Hashanah. Es que Dios se detiene a mirarnos, a ver cómo estamos en nuestro interior, en nuestros pensamientos. Dice que el ser humano está ligado a la maldad y el pensamiento del hombre es solo pecado, y es la pura realidad. En eso estamos. Y a unos cuantos días de que se celebre el Rosh Hashanah, ojalá se recuerden, Dios está ahí, va a estar pensando en cuántas muertes. Ayer hubieron un montón de muertes entre ayer y antier. Unos por allá por Quetzaltenango, otros acá por Izabal, un montón de muertes. Es que fue por esto, fue por el otro, no importa. Dios es el que está diciendo: no, esta persona ya no, hasta aquí llegó, hasta aquí va a llegar. En Rosh Hashanah, lo principal, el rabino Brennan dice que lo principal es reconocer que Él es la cabeza. ¿Dónde se ponía la corona cuando era la autoridad? En la cabeza. Esa es la autoridad. Lo principal en ese día es reconocer que Él es el que decide. Él es quien decide si vamos a seguir con vida o no. Es lo primero que tenemos que hacer. Dice que es costumbre amigarse, volverse amigo de una persona a la cual se ha tenido algún problema, por si el Señor quita la vida, vamos sin problemas delante de Él. Es un día de juicio. Los rabinos dicen que el Creador, año tras año, en época de Rosh Hashanah, Dios va a juzgarnos si debemos continuar un año más o no, un año más complaciéndolo y obteniendo placer de nuestras acciones, si nosotros vamos a aceptar cumplir su voluntad. Es una oportunidad de ser diferentes. Perdemos el tiempo, como dicen acá, a morir. Perdemos el tiempo en estos aparatos. Perdemos el tiempo. Y dice, Rosh Hashanah es una época para parar y detenernos y decir: ¿cuánto tiempo he perdido? Y quiero ver cómo puedo restablecer. Es una oportunidad que nos da el Señor en esta época, en Rosh Hashanah, para poder meditar en nuestras acciones. La trompeta, eso es lo que significaba. Era un llamado de arrepentimiento. Por eso es muy especial. Es el instrumento más antiguo de todos, la trompeta. Y hay una historia judía que es similar a la parábola del hijo pródigo. Dice que había un rey que tenía un hijo y quería que este era su único hijo y quería que él tuviera todos los conocimientos en todos los campos de la ciencia.
y lo mandó a tierras lejanas a estudiar idiomas y estudiar a todo, y le dio mucho dinero. Y dice que él se fue, igual al del hijo pródigo, se fue, y en vez de estudiar, malgastó el dinero, despilfarró el dinero. Pero pasó mucho tiempo, tanto que hasta se le olvidó el idioma de su pueblo natal. Pues dicen los judíos en esta historia que, viéndose el hijo acabado, sin nada, él resolvió devolverse a su padre, a su reino, y él se va y llega al patio del palacio, y como ya no sabe el idioma, no sabe cómo identificarse, y él solo da un grito, y el rey, su padre, lo escucha, y él conoció el grito de su hijo, y él bajó, igual como el hijo pródigo, lo abrazó, lo besó y lo llevó al palacio. El significado para ellos es este: el rey envía un alma al mundo, o sea, no judíos, cualquiera de nosotros. El rey, Dios, envía un alma al mundo para que cumpla la Torá, dice, y las misbot, o sea, sus leyes. Sin embargo, el alma llega a estar muy distante y se le olvida todo lo que estaba acostumbrado arriba. El alma estaba arriba y se le olvidó nuestra alma al llegar acá. Y en el largo exilio olvida hasta su idioma. Por ello emite un simple grito, es el shofar, un simple grito a su Padre en los cielos. Un grito de arrepentimiento por el pasado y determinación para el futuro. Ese grito atrae la clemencia de Dios y Él demuestra su afecto permanente por su Hijo y lo perdona por el pasado. Por eso dije, muchos dirán, tal vez eso es solo para Israel, solo para los judíos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y dice Colosenses 1:4, y voy a terminar con esto. Dice Colosenses 1:14 en adelante: en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo, el perdón de pecados. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es el Rey, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ese plenitud significa 100, son los 100 sonidos del shofar. Y por medio de Él la reconciliación consigo reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, a nosotros, los gentiles que no somos judíos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Para mí ese fue el significado de Rosh Hashanah. Espero que algo haya quedado de todo lo que dije. A veces, por eso las clases, ¿verdad?, duran entre 35 y 40 minutos, porque nuestro cerebro es tan limitado que solo recuerda poco
de lo que el profesor está hablando, ¿verdad? Por eso el Ministerio de Educación solo da ese periodo de tiempo, porque el mismo cerebro rechaza toda la información que recibe después. Pero mire, todo está en la cabeza. El Señor quiere hoy darnos esa oportunidad. Es tomar, Rosh Hashanah es tomar un tiempo de reflexión, que nos paremos un ratito de nuestro vivir, que paremos un momento de lo cotidiano y comencemos a pensar en nuestra vida, pero también en nuestro futuro, en la eternidad. La vida no se acaba aquí, nosotros lo sabemos. La vida no se termina aquí. La muerte nada más es la separación entre el cuerpo y la persona. Por eso la muerte en la Biblia no es, o sea, la muerte no es ya se acabó todo. Por eso cuando Jesús vio a la niña y que todos decían está muerta, no dijo duerme, no está muerta. Para el ser humano sí, nosotros se murió, no, durmió. Su alma se separó de su cuerpo. Ahora es que está vivo, ahora es que vive. Entonces el Señor nos da una oportunidad y yo se las quiero dejar, la palabra del Señor en sus corazones. Que el Señor les bendiga, jóvenes hermanos. Amén. Saben que en la vida militar ustedes utilizan, los soldados, la mente domina el cuerpo. La mente domina el cuerpo. ¿Qué dice? ¿Cómo está esa moral? Alta y más alta. Pero a veces estamos bajo y más bajo, ¿verdad? La mente domina el cuerpo. Quiere decir que podemos sobreponernos al dolor, a lo que venga en la vida. Ahora, la pregunta es: ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? Miren, aquí en la mente, no hablo de este pellejo, ¿verdad? Lo que está dentro. Ustedes saben que las computadoras tienen un comando ahí adentro. Y a veces decimos le entró un virus, un troyano. Saben, muchas mentes están con virus, pero sucias. Hay que resetearlas, hay que limpiarlas. Yo les dije esta mañana que algunos tomamos, creo que la mayoría tomamos agua, ¿verdad? Tomamos el líquido, comemos para podernos, si no, ustedes no aguantan ahí, no aguantamos para nada, nos deshidratamos, nos morimos. Ahora, pero ¿qué del alma? ¿Qué de aquí? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo está eso? O sea, si nos destaparan, ¿verdad? Y vieran todo lo que tenemos, no de lo físico, sino pensamientos. ¿Qué es lo que hay? ¿Saben? El único que conoce el pensamiento nuestro es Cristo Jesús. Y Él puede limpiar, Él puede resetearnos. Así cuando era de esa edad, patojo. Pero un día Jesucristo vino a mi corazón y mi vida, mis pensamientos cambiaron, porque el único que puede cambiarnos es Él. Decía mi hijo que esta semana murieron mucha gente aquí en Zacapa. Esta mañana Dios nos da oportunidad para que le busquemos. Yo les dije, cuando llego a los lugares les digo: miren, esto no es una casualidad. ¿Ustedes creen que aquí en este instituto siempre se hace este tipo de reunión? No se hace, ¿no? Entonces yo le agradezco a los mandos que nos permiten que hagamos este servicio, esta reunión. Pero ¿saben por qué? Nosotros podemos hacerlo en otro lugar, tenemos otro lugar donde hacerlo, pero yo le pido al mando, nos da permiso de llegar y lo hacemos
pues con los soldados tenemos años de venir acá, pero qué bueno que hay estudiantes que pueden oír la parte espiritual. Solo Dios puede cambiarnos, jóvenes. Ahora, Dios nos comprende, y a los hermanos también. Queremos esta mañana orar. Mire, que reflexionemos, que Dios nos ayude en esta vida. Padre nuestro, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Gracias porque tú no nos has pagado como merecemos, porque si nos pagaras como merecemos, ya no estaríamos en esta tierra. Tú nos has amado con amor eterno. Señor, gracias por cada persona, joven y adulto en este servicio. Te pido, Padre, que nos ayudes, que controles nuestros pensamientos, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que nos cambies. Señor, ayúdanos en esta vida a vivir una vida agradable, una vida con la verdadera felicidad, una vida con tu paz. Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Tu palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Hoy te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos des esa oportunidad de hacer los cambios necesarios en la vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Haz tu obra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Escudriñemos nuestros caminos